y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi buen Dios, en esta preciosa hora de la tarde, Señor, que nos disponemos, oh Dios mío, a estar debajo, Dios mío, y detrás de su presencia, Señor amado, le pido, Dios mío, que la unción de su Espíritu, oh Dios amado, arrope mi vida, todo mi ser, oh Dios, que las palabras, Dios mío, que vamos a compartir en esta hora de la tarde, Señor amado, vayan sazonadas, oh Dios, con la unción maravillosa de su Espíritu Santo, para que sean, oh Dios, estas palabras, Dios mío, llegando, Señor, ahí donde está la necesidad, donde está aquella vida, aquella alma, Dios mío, que en esta hora necesita de redención, que en esta hora necesita, oh Dios mío, un encuentro, Señor, personal, que necesita la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ruego, Dios mío, que sea usted enviando esta palabra con poder y con autoridad, derribando todo argumento, Señor, echando por tierra, oh Dios, todo aquello que se levanta en contra, Dios mío, de que su palabra corre y que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, oh Dios, confío, Padre, que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, maravilloso Dios. Tal vez algunos de mis hermanos o de aquellos que en esta hora nos están observando, se preguntarán, ¿por qué es que hoy, en este día donde la mayoría está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por qué el pastor Almazán va a hablar acerca del juicio ante el gran trono blanco? Y amado hermano, es verdad que hoy la mayoría está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la resurrección de Él garantiza la resurrección nuestra. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero quise tomar, amado, esta porción porque es verdad, es cierto lo que la palabra de Dios nos enseña desde tiempos muy memorables, desde tiempos muy antiguos. La Escritura nos viene hablando, nos viene diciendo que un día habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. Bendito sea el Señor para siempre. En el libro de Daniel, Daniel dice que en los tiempos finales unos resucitarán, unos serán levantados, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De manera que esta porción de la Escritura, hermano, nos tiene que alertar a nosotros, alabado sea el maravilloso nombre del Señor, a que podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor a través de su palabra nos dice, nos indica cómo es que nosotros debemos de vivir, de actuar y de ser en la vida social, en la vida espiritual, en todos los tratos con nuestro prójimo, porque un día, si el Señor lo permite, un día estaremos
hermano, delante de Él. Y así va a ser. Alabanza al nombre del Señor. La resurrección de justos como de injustos se tendrá que dar. Pero la Biblia nos dice, hermano, que habrá primeramente una resurrección. Y la Escritura nos dice a nosotros, gloria sea al Señor, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Alabado sea el Señor. Esa primera resurrección que acontecerá cuando el Señor suene esa final trompeta, donde el apóstol Pablo dice, mis amados hermanos, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes y estar así para siempre con Él. Esa será la primera resurrección, lo que nosotros sabemos y denominamos, hermano, el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo sabe, cuando nadie lo espera. Ese acontecimiento, mi amado hermano, se dará. Y yo creo, hermano, por lo que estamos viviendo, que estamos, hermano, tan pronto a que eso pueda suceder, y debemos nosotros de vivir a la altura, hermano, de lo que la palabra del Señor nos está diciendo que hay que hacerlo. Pero para entrar a este punto, a este tema, para empezar a abordar, me gustaría dar una ilustración, y me gustaría hacerlo bíblicamente. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, él dice, amado, hablando de las autoridades, que las autoridades han puesto o han sido puestas por Dios, por el Señor. Dice el capítulo 13, versículo 1 al versículo 4, que nos sometamos a las autoridades superiores. Dice el apóstol Pablo, y creo yo, hablando por el Espíritu, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo, dice el apóstol Pablo, que los magistrados no están para infundirle temor al que hace el bien, sino que están, hermanos, las autoridades, los magistrados, los gobiernos, los gobernantes, están para infundir temor al que hace lo malo. Y dice el apóstol Pablo que el que hace lo malo debe de temer, pero que el justo, el que anda en rectitud, el que hace lo bueno, no debe de temer, porque ese magistrado, ese gobernante, debe de alabar, debe de reconocer, alabanza al nombre del Señor, aquellos que son, hermano, ciudadanos dignos, personas de bien. Y eso lo dice las Sagradas Escrituras. Dice que si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es vengador de Dios. Amén. Enviado para castigo a los que hacen bien, pero alabanza de los que hacen el bien. Y esta ilustración bíblica quise yo, hermanos, traerla como introducción, porque cierto es que nosotros aquí en esta tierra, hermano, la Escritura nos dice que debemos de vivir, hermanos, sometidos a las autoridades superiores, que si hacemos mal debemos de temer. Amén. ¿Por qué? Porque va a venir el castigo, un castigo ciertamente temporal, pero será un castigo. Nadie quiere, después de cometer un delito, no hay ser humano que quiera voluntariamente presentarse ante una corte, porque sabe que como culpable lo que le va a venir no va a ser una alabanza, sino va a venir un castigo, va a venir una disciplina, va a venir una privación de la libertad. Y esto aquí en la tierra, mis amados hermanos, es solamente algo que simboliza o que tipifica lo que verdaderamente es lo que va a suceder en el futuro. Lo que nosotros hacemos aquí, la Escritura nos dice que eso va a repercutir en la eternidad nuestra. Si vivimos mal en esta tierra, hermanos, sabemos ya por qué puerta hemos entrado, por qué camino hemos andado. Pero si hacemos el bien, también sabemos que hemos entrado por la puerta angosta y por el camino estrecho. Amén. Pero que es el único camino que nos lleva hacia la vida eterna, hacia la salvación de Dios. De manera que, hermano, nadie quiere, a ningún culpable quisiera presentarse
delante de un juez, delante de un gobernante, porque sabrá, hermano, que le va a ir muy mal. Pero dice Juan, en el capítulo 20, versículo 11, hablando acerca de ese juicio ante el trono blanco, dice que él vio un gran trono blanco. Y ese trono blanco, gloria al nombre maravilloso del Señor, es un trono, mi amado hermano, que no tiene comparación. No hay sobre la faz de la tierra un trono que sea semejante a este del cual Juan, bendito sea el Señor, comienza a hablar en el versículo 11. Es cierto que Salomón tuvo un trono maravilloso, espléndido, sobre o por el cual, hermano, ascendían a él, gloria al Señor, por algunos 6 escalones. Dice la Escritura que aquel trono donde Salomón se sentaba era un trono que tenía un león a cada uno de los lados. Cierto que la reina de Sabá se quedó impresionada cuando llegó a ver a Salomón, cuando escuchó la sabiduría, pero cuando veía la mesa, cuando vio el trono, todo ello le causó a la reina de Sabá una, hermano, impresión indescriptible. Alabanza al nombre maravilloso del Señor. Los faraones tenían también grandes tronos donde ellos juzgaban, donde ellos, hermano, dictaban sus juicios, sus leyes. Alabado sea el Señor. Los reyes persas, alabado sea Cristo, los griegos, todos los romanos. Amén. Pero estamos viendo, hermano, hoy aún en la actualidad, grandes, hermano, edificios que los gobiernos tienen para juzgar, las grandes cortes, la corte mundial, las grandes cortes en cada nación, la corte suprema. Tienen tronos, hermanos, tienen lugares donde se llevan juicios. Bendito sea el Señor. Y la gente cuando llega ahí ve grandes butacas, ve cosas impresionantes, pero ninguno como el trono. Bendito sea el Señor, que en el libro de Apocalipsis se nos comienza a describir. Este trono es un trono blanco, dice la Escritura. Y dice, hermano, Isaías en el capítulo 6, cuando él vio ese trono, dice que él vio ese trono blanco y sublime. Alabado sea el Señor para siempre. Hermano, ni los más ricos petroleros tienen esos tronos. Los sauditas, que son los que más dinero tienen, no podrían nunca, hermano, por más dinero que tengan, hacerse de un trono como este. Este es un trono que habla de la majestad de aquel que está sentado en él. Habla de la dignidad que está, hermano, o de aquel que está sentado sobre ese trono. Dice, y vi un gran trono blanco. Esa blancura habla de la dignidad, de la rectitud, de la verdad. Bendito sea el Señor para siempre, porque sabemos nosotros, amados, que en muchas de las cortes mundiales, cortes municipales o estatales o nacionales, se llevan juicios, y muchos de ellos son fraudulentos, abogados hábiles, que hacen perder la causa del justo por sus habilidades oratorias, por la manera en que ellos presentan una mentira o una verdad, hermano, tratando de hacerla ver de otra manera. Bendito sea el Señor. Pero ante este trono blanco, alabanzas al nombre del Señor. En este trono, mi amado, no habrá abogado hábil, no habrá ningún solo ser humano, por más habilidoso que se crea, que pueda, mi amado, engañar a aquel que está sentado en ese trono, preparado para juzgar. Ese mismo Cristo que está hoy, amado, como un abogado para salvarle, para rescatarle, para darle vida. Ese mismo Cristo, ese mismo abogado, un día se sentará en ese trono, y ahora ya no va a ser un abogado, sino que será un juez implacable, un juez, amado, que aplicará la sentencia, porque Él va a juzgar con la verdad, con la rectitud y con la transparencia, que aún el mismo sentenciado, hermanos, publicará que somos dignos de muerte, que somos reos de condenación. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Dice Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Es cierto, mi amado hermano, que los tronos, por más hermosos que sean, y no quiero de ninguna manera, es mi intención menospreciar este trono,
pero hay algo que la Escritura nos dice, que más grande que ese trono es el que se sienta en ese trono. Los tribunales, mi amado hermano, ahí está la plataforma, bendito sea el Señor, y eso hasta cierto punto la gente le tiene un cierto respeto, pero cuando llega el mayor respeto es cuando el juez de la corte se sienta, la dignidad que él tiene, la autoridad que él tiene, aleluya, porque vemos en este versículo que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y amado, pudiéramos decir: Juan, ¿por qué no nos describiste con un poco más, amén, de detalles quién es el que está sentado en él? Y tal vez se le pudiera haber dicho a Juan: háblanos un poco más de él. Pero Juan hubiera respondido, tal vez, hermano, hubiera dicho Juan: es que ese que está sentado él es indescriptible. Por eso lo más que puedo decir es el que está sentado en él, el gran yo soy, el eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Alabado sea Cristo, aquel, mi amado hermano, del cual la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, y aún así no puede ni puede el hombre describirlo con toda exactitud. Por eso Juan todo lo que hace es decir: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El que tiene ojos como llama de fuego era el que estaba sentado en él. El que tenía pies como bronce bruñido, alabado sea el Señor. El que sus cabellos eran blancos como blanca lana, bendito sea Cristo. Que de su boca sale una espada, aleluya, maravilloso Dios. Es el que está sentado en ese trono. Pero dice Juan, y un detalle interesante es que Juan dice que delante de él, no fue delante del trono que el cielo y la tierra huyeron, sino que huyeron delante de aquel que está sentado en él. Y es que su maravillosa presencia, mi amado hermano, la presencia de Dios, dice la Escritura que a la presencia de él tiembla la tierra. Alabado sea, que quién podrá sostenerse en pie cuando él se manifieste. Bendito sea Dios. El detalle que nos da esta Escritura nos dice que de delante de él, del que estaba sentado en ese trono, huyeron, dice la Escritura, la tierra y el cielo. Y sabe una cosa, mientras yo meditaba en esto, venía a mi mente: ¿quién es lo primero que huye de delante de él? Dice que es la tierra y el cielo. Es decir, amado hermano y amigo que me escucha, precisamente las cosas en las cuales el ser humano tiene fijada su mirada y su esperanza son las cosas que la Escritura nos comienza a decir que desaparecieron y que no se halló lugar para ellos. Lo que, hermanos, podemos aprender de esto es, mi amado hermano, a que debemos de quitar la mirada, la confianza, la esperanza y la seguridad de las cosas que se ven. La Biblia nos dice, amado hermano, que pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. La tierra donde el hombre, hermano, donde el hombre carnal, el hombre natural, el hombre, bendito sea el Señor, que no ha sido nacido de nuevo, que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, tiene su mirada puesta en esta tierra. Aquí el hombre, mi amado hermano, se deja engañar por el enemigo. ¿Para qué? Para que no ponga su mirada en Jesucristo, que Él es nuestra esperanza. Pero vea lo que va a suceder. Dice la Escritura que delante del que está sentado en el trono huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué tenemos en esta tierra? En esta tierra hay muchos, mi amado hermano, que se compran una finca, que se compran una parcela, que se compran propiedades, que se compran empresas, bendito sea el Señor, que siguen acumulando riqueza tras riqueza. Quieren otro terreno, quieren otra casa, quieren más y quieren más y quieren más.
pero ahí es donde está puesta su confianza y su esperanza, porque para eso hay tiempo, pero no para buscar el rostro del Señor. Pero mire, hermano, que las riquezas de esta tierra son engañosas, por eso el enemigo de nuestras almas las utiliza, por eso él llegó tratando de evitar ese profundo, ese rotundo aplastamiento que nuestro Señor le iba a hacer. El enemigo trató, mi amado hermano, de engañar a nuestro Señor y le dijo: si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Si tú me adoras, todos los reinos de este mundo yo te los voy a dar. Pero qué equivocado estaba el enemigo, porque la Biblia dice, mi amado hermano, que los cielos son del Señor, que el mundo, la tierra, todo lo que en ellos hay son de Él, que Dios se lo dio al ser humano para que el ser humano los administrara. Pero cuando el ser humano peca y cae de la gracia, hermano, ese poder y esa autoridad, entonces el ser humano se la entregó voluntariamente o con engaño o por engaño al enemigo de nuestras almas. Amén. Pero amado, ¿de qué le sirve al hombre, como leía nuestra hermana Araceli, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Aquel hombre estaba buscando la manera de cómo hacerse de más propiedades. Aquel hombre decía: ya no me caben en los graneros que tengo las cosas que yo estoy cosechando. Yo creo que la próxima temporada voy a tener que derribar algunos y hacerlos un poco mayores. Pero no había tiempo para buscar al Señor. Muchos de nosotros estamos en esa misma o en ese mismo lugar. Estamos ahí casi siguiéndole los pasos a este hombre necio e insensato que no sabía que pronto llegaría y el Señor tocaría la puerta de su vida para llamarlo. Y el Señor le dice: y todo eso que tú has atesorado, ¿de quién será? Queremos, amado, tener una casa, queremos tener otra, queremos tener otro carro, queremos tener computadoras, televisiones, y ahogamos nuestro tiempo en el trabajo para tratar de adquirir todas aquellas cosas, pero nunca sacamos el tiempo que el Señor quiere que tengamos para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero vemos, hermano, en este solo versículo que la Biblia nos dice lo pasajero que es poner la esperanza en esta tierra. Dice que la tierra y el cielo, todo lo que en ellos hay, el sol, la luna, las estrellas, todo, mi amado hermano, pasó o va a pasar cuando el Señor se siente en su trono para juzgar a cada ser humano. Dice la Biblia que cada uno de nosotros daremos cuenta de sí mismos. Yo no voy a dar cuenta por mi amada, yo no voy a dar cuenta por mi hijo va a dar cuenta de sí, mi esposa también, hermano Juan, hermano Manuel, hermana Camelia, hermana Eva, hermano Efraín, hermana Vero, cada uno de todos nosotros daremos cuenta al Señor por nosotros mismos. Ahí no va a haber alegato de que: Señor, yo no te pude buscar con todo mi corazón porque mi esposo fue un estorbo para mí, mi esposa fue un estorbo para mí. No, yo no te dije que siguieras al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Yo te dije que me siguieras a mí. Yo te dije: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que en algo, hermano, todo lo material en lo cual podamos poner nuestra esperanza, de nada nos servirá. Podremos haber, hermano, acumulado tantas cosas y haber perdido tanto tiempo, bendito sea el Señor, hermano, que eso de nada nos va a servir. ¿Dónde va a quedar la casa? ¿Dónde va a quedar, mi amado hermano, la camioneta? ¿Dónde va a quedar la bicicleta? ¿Dónde va a quedar la patineta? ¿Dónde van a quedar los celulares? Se irán a desvanecer. Alabado sea Cristo. Y juntamente con ello, la pérdida de nuestra alma por no haber, hermano, puesto los ojos, por haber puesto nuestra mirada en Jesús. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y quisiera extenderme un poco más en ello, pero el tiempo me va a traicionar. Dice la palabra de Dios que ningún lugar se encontró para ellos. Pero entonces dice Juan, porque ese versículo 11, que es el que abre el episodio,
bendito sea, de una manera general, amén, y del juicio del gran trono blanco, para posteriormente comenzar a dar ciertos detalles de qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder. Versículo 12 dice el apóstol Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y amado, esta porción de la Escritura nos habla de las diferentes clases sociales, aún de rangos, bendito sea, de gentes, de etnias, de pueblos. Amén. Nos puede llegar a hablar de la gente, de los grandes. Si hablamos de las naciones, nos habla que ahí en ese juicio, de ese trono, van a estar los presidentes, los primeros ministros. Si hablamos de las cortes, hermano, ahí estarán los jueces. Si hablamos del ejército, ahí estarán los generales también. Estarán el general brigadier, el general de brigada, el general de división. Ahí estarán los coroneles, ahí estarán los mayores, ahí estará, hermano, el capitán de fragata, el de corbeta, bendito sea el Señor para siempre, el capitán de navío. Ahí estarán los marineros, ahí estarán los grandes y los pequeños, dice Juan, que él los vio de pie delante del trono. Bendito sea al maravilloso nombre del Señor. Los vio de pie. Y es que si hoy no quiere uno estar de pie delante de Él, alabado sea el Señor, tendrá que hacerlo, y aunque sea para juicio, pero va a tener que hacerlo. Por eso hoy, mi amado hermano, te podemos postrarnos delante de Él para posteriormente ponernos de pie, alzar nuestras manos y adorar y bendecir a aquel, hermano, que un día el ser humano se va a tener que presentar delante de Él. Este juicio del gran trono blanco, algunos han dicho, mis amados, que en este juicio no habrá ni una sola persona que haya sido salvada por la sangre de Cristo, pero que sí va a haber algunos salvos, de los que saldrán, hermano, del tiempo del milenio. Algunos que saldrán del tiempo del milenio, que esa será la última etapa, hermano, de la dispensación del ser humano aquí en la tierra, para posteriormente presentarse delante de Dios. Pero si hablamos de gente grandes en términos humanos, podemos hablar, hermano, en el ámbito religioso, de los líderes, cómo hicieron, qué fue lo que hicieron, porque también ellos estarán delante de ese trono si hicieron las cosas mal. Recordemos lo que dijo Daniel, que en aquel día, en aquellos tiempos, muchos serán despertados, unos para vergüenza, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. Esos son los grandes, los directores, alabado sea Cristo, los presidentes de concilios. Allí estarán también. ¿Por qué? No estarán, hermanos, para recibir un galardón positivo, no. Estarán para condenación, porque se dejaron, hermanos, dejaron tergiversar la palabra, dejaron de predicar la palabra de Dios. De hermano, bendito sea Cristo, se fueron amando, bendito sea Dios, las cosas materiales. Dejaron de anunciar, hermano, el arrepentimiento. Empezaron a ocultar las verdades centrales de la palabra de Dios. Algo, hermano, que como ministro del Evangelio no podemos nosotros hacer, es negociar, hermano, la verdad fundamental de la palabra del Señor. Le guste a la gente o no le guste a la gente, tendremos que predicar esta palabra. No vamos a ser populares. La gente no nos va a seguir por multitudes, pero habrá aquellos que aman a Dios. Aleluya, porque yo no quiero estar delante de este gran trono blanco. No quiero estar. Nosotros estaremos, mi amado, en el tribunal de Cristo, donde el Señor recompensará, donde el Señor evaluará todas las cosas, bendito sea el Señor, que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Bendito sea el Señor, y estaremos con Él. Por eso la Escritura nos dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que fueron levantados, bendito sea Cristo, cuando sonó la trompeta de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Amén. Los grandes pueden ser presidentes de naciones. Hermanos, si hablamos de los corporativos, de las empresas, son los dueños, son los gerentes, bendito sea Cristo. Cómo se manejan
también ellos, ahí estarán. Van a estar todos delante de Dios, pero no solamente los grandes, sino que también los pequeños, los obreros. Amén, ahí estaremos, ahí estarán todos, hermanos, grandes, bendito sea el Señor, y pequeños, los pobres, la gente, alabado sea el Señor, que no tiene, hermano, recursos, que vivían al día. Allí estarán también delante del Señor, si no reconocieron a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Pero ¿qué estaban haciendo o para qué estaban en pie los muertos, los grandes y los pequeños? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué esperaban al estar de pie ante Dios? Dice la Escritura, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que preste atención a este versículo. Dice la Escritura, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo casi puedo estar seguro, porque lo que primero hago es meditar en mí, analizarme yo, y yo estoy seguro que a mí se me han olvidado algunas cosas que yo hice, y como estoy seguro que probablemente a usted se le han olvidado algunas malas cosas que hizo en el pasado, pero al Señor no se le pasa. Él tiene libros donde Él tiene todo anotado. Esa mirada coqueta, esa mirada coquetona hacia una mujer que no era la suya, el Señor la tiene registrada ahí. Ese mal pensamiento, esa lujuria, esa lascivia, el Señor la tiene registrada también en esos libros. Bendito sea el Señor. No hay pensamiento, amado hermano y amigo que me escucha, no hay pensamiento, amén, no hay actitud, no hay hecho, no hay nada que se pueda esconder en la presencia del Señor. Todo, desde el día de su nacimiento hasta el día que usted parta de esta tierra, todo estará debidamente registrado en los libros. Bendito sea el Señor. Por eso la Escritura nos dice y nos alerta, diciéndonos el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el Señor tiene registrado, eso será una evidencia contundente contra nosotros en aquel día, si no nos arrepentimos y venimos a la presencia del Señor reconociendo, bendito sea Cristo, en Jesús la salvación que nuestra alma necesita. Amigo, Cristo está hoy con sus brazos abiertos, esperando que usted se humille delante de Él, le abra su corazón. No hay más tiempo, bendito sea Cristo. Usted no sabe si el día de mañana va a amanecer, va a abrir sus ojos, o si hoy por la noche al ir a descansar, el hermano, amigo, no puede abrir sus ojos el día de mañana. Amén. Por eso dice la Escritura que no debemos de dejar para otro día lo que nosotros podemos hacer hoy. Dice la Escritura: entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestro corazón, porque no sabemos, no tenemos la potestad para retener el Espíritu dentro de nosotros. Es el Señor el que le pone el término a nuestra vida, a nuestros días. Si nosotros supiéramos cuándo hemos de partir, entonces le diríamos al Señor minutos antes: perdóname. Pero no toda la gente tiene esa oportunidad. Hay gente que de pronto, muerte súbita, sin saber, de buenas a primeras, caen al piso. O les cae una plancha de concreto, como lo que sucedió a los que estaban allá en la Florida, cuando aquel puente, hermanos, les cayó encima. ¿Quién esperaba que ellos iban a morir allí? Nadie. Ellos tenían planes. Alabado sea el Señor. Pero hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor ha de venir o cuando nos llame a su presencia. Pero los libros van a ser abiertos. Y ahí estará, en esos libros, estará registrado cuando una persona se mete al internet para buscar pornografía, para compartir palabras obscenas y decir, hermano y amigo, para decir palabras antisonantes o sucias. Todas esas cosas estarán registradas. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermano y amigo que me escucha, la Escritura nos dice que cada uno vamos a ser juzgados
las palabras que nosotros decimos, por toda palabra ociosa que cada uno de los hombres hablen, de ella daremos cuenta en el día del Señor. Pero no solamente eso, Eclesiastés, en el capítulo, creo que es el 12, versículo 14, dice Salomón escribiendo ya al final que Dios traerá toda obra a juicio juntamente, gloria sea el Señor, con todas las cosas que se han hecho, sean buenas o sean malas. Por eso es que el enemigo quiere mantenernos entretenidos en el trabajo, acumulando riquezas, acumulando bienes, para que no nos preocupemos por nuestra alma. Amén. La pregunta a aquel hombre que nuestra hermana Araceli leía, la pregunta fue: ¿y todo esto que has atesorado, de quién será? ¿De quién será? Y dice el Señor: así es todo aquel que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Necesitamos, amado hermano y amigo, comenzar a hacer tesoros en el cielo, donde la Biblia nos dice que ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla no corrompe. Usted compra un vehículo nuevo y pasan 2, 3, 5 años, ese vehículo se ha devaluado, comienzan a tener ya ciertas rayaduras e imperfecciones, se empieza a devaluar, aleluya, y comenzamos a querer otro. Pero lo que hay en el cielo, eso no se envejece, no se daña, eso permanece para siempre, aleluya. Pero para ello, amado hermano y amigo, hay que trabajar para poder hacer tesoro en el cielo. Dice la Escritura, amén, que estos hombres que estaban parados frente a ese trono fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, las intenciones, las obras que hizo, pero lo que lo motivó a hacerlo, eso también va a ser tomado en cuenta. No es nada más de que llegué a la iglesia. ¿Por qué llegó a la iglesia? Porque hay quienes llegan a la iglesia buscando novia, o buscando novio, o buscando un beneficio. También eso está registrado en esos libros. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Por eso, padre de familia, hermano, hermana que me escucha, orientemos a nuestros hijos que a las iglesias no se va a buscar novio o novia. Venimos a buscar al Señor. Vamos a buscar su presencia. Alabanza al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque las intenciones, mi amado hermano, también estarán registradas ahí. Cuando usted entrega esa aportación económica a la iglesia para el sustento, el Señor no solamente toma en cuenta esa aportación, sino también la motivación con lo que lo hace. Si hay sufrimiento, si hay dolor por ese despojo, ahí estará. Y en lugar de servirle de bien, le servirá de mal. Por eso dice la Escritura, hermanos, que hay que darle a Dios, no con dolor, no con tristeza, sino con alegría, con agradecimiento, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Alabado sea el Señor. Pero todos serán, hermano, en este juicio, todos estarán siendo juzgados por todas las cosas que están escritas en esos libros. Probablemente alguno hizo algo y lo quiso borrar de su historial ahí en la computadora, pues lo podrá borrar de ahí, pero nunca lo podrá borrar de aquel lugar donde va a ser tomado, hermano, para enjuiciar a aquella persona, a aquel delincuente. Bendito sea el Señor. Todo será tomado en cuenta. Pero dice la Escritura, aleluya, y el mar entregó los muertos que había en él. Algunos, hermano, algunos se dicen y se plantean y se preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Porque hay personas que han muerto en alta mar, han sido devorados, han sido tragados por grandes peces, bendito sea el Señor, por tiburones, por ballenas, y fueron comidos y desintegrados. Déjeme le digo que cuando uno piensa en eso, cuando uno razona de esa manera, entonces uno está siendo demasiado pequeño a nuestro Dios. Para nuestro Dios, hermano, esas no son dificultades. La Escritura nos dice que aquellos que murieron en el mar los va a entregar a la orden del Señor. El Señor no va a necesitar, hermano, ir a diferentes instancias gubernamentales. No va a ir a los dioses griegos, aquellos que dicen que fulano de tal es el Dios del mar, para que se los entregue. No, hermano, a la voz del Señor, aquellos muertos, hermano, ese mar los habrá entregado
Amén. ¿Por qué? Porque es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el Señor. Unos ante el tribunal de Cristo y otros, mi amado, aquellos que se quedaron y se fueron sin el Señor, hermano, estarán presentándose en el juicio del gran trono blanco. Y el mar entregó los muertos. No importa hace cuánto tiempo haya sucedido ese naufragio, esa pérdida, ese ahogamiento. No importa cuándo haya sido, si fueron los antediluvianos o fueron, hermanos, días antes de que el Señor levantara su iglesia. No importa quién y cuándo haya sucedido, así hayan pasado 2,000-3,000 años, aleluya, no importará, ahí se tendrán que presentar delante de nuestro Dios. Ese es el Dios al cual servimos, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios, mi amado hermano, que todo lo puede. Alabanzas al maravilloso nombre del Señor. El mar entregó los muertos que había en él, pero también dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Estamos hablando de resurrección. No estamos hablando de la resurrección del Señor, pero estamos hablando de resurrección. Dijo Daniel, unos serán levantados, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amado hermano y amigo, hoy yo quiero alentarle para que nos animemos a escapar de este juicio. Este juicio será terrible. Aquí no valdrá, como ya lo he dicho, y yo he estado, hermano, meditando y viendo por ahí algunas informaciones sobre abogados y la historia de la abogacía, de dónde viene y cómo actúan y todo ello. Y eso es tremendo, da pavor, da miedo. Por eso dice y reza ese dicho, hermano, que uno no debe decir nada porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Aun cuando es algo bueno, lo pueden cambiar. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pero en este lugar, en este juicio, esos abogados temblarán. Los más hábiles, bendito sea el Señor, estarán dándole las rodillas una contra la otra, trayendo a la memoria cuántos casos hicieron perder al justo y librando al impío, al injusto, al asesino, al criminal, al ladrón. Pero ahí estarán teniendo que darle cuenta a Dios. Amén. El mentiroso, aquel que defrauda, aquel que engaña, amén, estará ahí. Ahí estarán todos los detalles. Amén, aleluya. Hermanos, si bien es cierto que nosotros tenemos cierta historia detrás de nosotros antes de venir al Señor, de la cual muchos en algunas cosas nos avergonzamos y quisiéramos borrarlas. Y qué bueno que la gente no sabe muchas de esas cosas, porque hermanos, se imagina a cuántos triturarían, tijeretearían, aleluya, alabado sea el Señor. Pero nosotros podemos ocultar y esconder algunas cosas, aleluya, pero delante del Señor, eso que usted tiene escondido, que no ha querido abandonarlo, eso lo tiene el Señor muy en cuenta. Ahí lo tiene. Y si no se arrepiente, el Señor, usted un día le va a tener que dar cuenta al Señor de ello. Pero dice que la muerte también entregó, la muerte y el Hades. La muerte, todos aquellos que no fueron ahogados en el mar, sino que sufrieron cualquier tipo, hermano, ya sea muerte natural. No necesita llegar a viejo. Hermano, mueren jóvenes, niños, adolescentes, personas adultas, personas mayores, personas de la tercera edad. Mueren de diferentes causas. Mueren una muerte natural, viene una enfermedad o un accidente, lo atropella un carro, cae de un techo, se electrocuta o hermano, se envenena. Alabanza al nombre del Señor. Bueno, la Escritura dice, todos ellos, no importa la manera en que hayan muerto, todos también tendrán que comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Pero dice que la muerte entregará a los muertos, pero también el Hades. ¿Y quién es o qué es lo que está en el Hades? La muerte. La muerte, hermano, es una palabra para ilustrar o simbolizar o ejemplificar el lugar donde está el caparazón, el cuerpo. La Biblia dice, mi amado hermano, que el ser humano fue tomado del polvo y al polvo volverá.
Pero ¿y qué del alma? Amén. Esa alma de la cual muy poca gente se preocupa, aún cristianos, se preocupan más por el cuerpo físico que por el alma. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Pero dice que el Hades también entregó lo que había en él. ¿Qué es lo que había en el Hades? En el Hades están las almas. En el sepulcro está el cuerpo, la parte física. En el Hades está el alma, esa alma que es indestructible. Se recuerda cuando el Señor dice que murió aquel rico, amén, y que abrió sus ojos estando en el Hades. O dice, y estando en el Hades, abrió sus ojos estando en tormentos. El Hades es el lugar, es el infierno, donde están, hermanos, las almas. Esas almas que están siendo torturadas, están siendo castigadas. Porque el Señor dice, hermano, que en aquel lugar será el lloro y el crujir de dientes. Será un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Ese lugar, de ahí de ese lugar, serán extraídas también las almas, porque ese lugar no es el lugar final. La Biblia dice y la Biblia escribe, hermano, que el infierno no es el final de aquellos que van a ir a la condenación, sino que el final será el lago de fuego. El lago de fuego. Por eso, el que va condenado, el que se va de este mundo sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza, va al Hades. Ahí donde aquel hombre rico que vivió, hermano, una vida de festejo, de fiesta, y nunca se interesó por su alma. Alabado sea el Señor, que incitó a otros también, usando de sus recursos, de sus bienes, que sus bienes los usaba para cosas personales y nunca para Dios. Allí estaba y ahora estaba recordándose que él había sido el que había propiciado que sus hermanos también se alejaran y nunca tuvieran en cuenta las cosas de Dios. Por eso, estando en aquel lugar, decía: Padre Abraham, manda, porque yo tengo 5 hermanos. Yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Aleluya. El Hades también entregó los muertos que estaban en ellos. Y dice la Escritura, versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Para qué se requiere más tierra? ¿O para qué se necesita más el Hades? Si ya no va a haber, hermano, más separación de alma y cuerpo. Ya no hay más necesidad de eso, por lo tanto, también eso es destruido. Ya no se requiere más, porque del juicio en adelante, del juicio del gran trono blanco, ya no habrá, hermano, más división, más separación del alma y del cuerpo, sino que el Señor mandará que se una cuerpo y alma para que sean condenados por toda la eternidad. Y eso va a ser sumamente terrible. Dice la Escritura: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De la primera muerte nosotros podemos estar seguros que hay resurrección, o para bien o para mal, pero la habrá. Pero de la segunda, por eso dice la Escritura en este versículo: esta es la segunda muerte. La primera muerte, mi amado hermano, consiste en la separación del cuerpo y el alma. Porque una se va a un lado y el cuerpo se va a otro lado. Pero en la segunda, y de esa muerte habrá todavía esperanza de resucitar. Pero de la segunda muerte ya no la habrá. La segunda muerte consiste en la separación del cuerpo y del alma, pero de la presencia del Señor. Oh, mi amado hermano y amigo que me escucha, eso será terrible. Escuchar las palabras del Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos, sean echados al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus seguidores.
Pero qué bendición y qué gozo será escuchar las palabras del Señor. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esta seguridad y esta garantía no se la puede dar la religión. Ni una sola religión se la puede dar, solamente Cristo. Cristo es el único que les puede dar la vida eterna. Cristo es el único que les puede dar salvación. Cristo es el que puede escribir su nombre en el libro de la vida y fortalecerle para que pueda vencer toda tentación. Pero dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay quien ha dicho que la iglesia primitiva tenía una seguridad y una certeza de la condenación, de la verdad, la realidad del infierno, que nosotros hemos perdido ese norte, ese rumbo. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia contemporánea, de la iglesia de hoy, de la iglesia de nuestros días. Ya parece ser que se nos ha olvidado que, hermano, la condenación para aquellos que mueren sin Cristo, que mueren sin ser salvos, es una realidad. Pensamos que una vez que el hombre muere, hasta ahí ya se acabó todo. Pero la Biblia nos dice que la iglesia primitiva tenía una seguridad y una certeza que si el ser humano se iba de este mundo, se iba de esta tierra sin ser salvo, lo que le esperaba era la condenación eterna. Y la iglesia primitiva predicaba, amado amigo y hermano, predicaba con lágrimas. El mismo apóstol Pablo decía: ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Bendito sea el Señor. El mismo apóstol Pablo decía que él, mi amado hermano, de día y de noche, y por un lugar y por otro, predicaba y anunciaba, y aún con lágrimas en sus ojos, predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados en la persona y obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No son los ritos, no son las ceremonias, no son los rituales de las religiones. Es Jesucristo el que le puede salvar. Si no es Él, todo está perdido. En los días de Jesús estaba la religión más prominente de sus días, la religión judía, la religión judaica. Los fariseos, ellos se justificaban a sí mismos, ellos mismos se declaraban justos, se tenían como justos. Y eso lo vemos en aquel hombre que decía: te doy gracias porque yo no soy como este hombre, yo no soy como aquellos, yo diezmo, yo oro, ayuno, hago todo esto. Y hermano, el Señor dice que ese hombre estaba orando consigo mismo. Y el otro hombre que ni siquiera quiso acercarse, sino que allá de lejos, y ni aún quiso levantar su mirada al cielo, decía: sé propicio a mí que soy pecador. Amado, es en Jesús la salvación. Es solamente a través de su sangre que podemos ser salvos. Lo que mueve a la iglesia a predicar es la realidad, es porque sabemos que cuando el hombre se va de esta tierra, de este mundo sin Cristo, va a una condenación eterna. Esa, hermano, esa realidad es lo que debe de movernos a nosotros. Esa es la gasolina que debe de movernos a nosotros, hablarles y anunciarles. Aleluya. Es cierto que habrá los que no quieren saber nada, los que apenas le va a querer decir y ya le están pintando una raya, pero usted habrá librado su alma. Habremos librado nuestra responsabilidad, nuestra alma, y la sangre recaerá sobre ellos. Y no lo decimos esto, hermano, con alegría o contentamiento, pues es triste que se vayan a ir a una eternidad sin Cristo, una condenación eterna, pudiendo hoy recibir a Cristo en sus corazones. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunos, y ya con esto quiero comenzar ya a terminar, algunas religiones, algunas
Algunos concilios cristianos dicen que la salvación no se pierde. Algunos tratando de razonar, algunas confesiones religiosas tratando de razonar, dicen cuál es el pecado o en qué pecado es el que yo debo de hacer para que mi nombre sea quitado del libro de la vida. Y ellos aluden a todo ello para decir que es una falacia, que es un engaño el que una persona pueda perder su salvación. Déjeme le digo, los hombres pueden decir lo que quieran. Nosotros no nos basamos a lo que los hombres digan, sino lo que el Espíritu diga. En el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, el Señor, hablándole a la iglesia de Sardis, le dice que tenga mucho cuidado, que conserve lo que tiene, para que no borre su nombre del libro de la vida. Y eso no lo dice un ser humano, pues termina, hermano, el mensaje a la iglesia de Sardis diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu no miente. El Espíritu dice que que el nombre de nosotros se puede borrar. ¿Cuándo se va a borrar? El nombre de nosotros está escrito en ese libro de la vida, que no vamos a ir a condenación cuando venimos, hermano y amigo que me escucha, a los pies de Cristo, rindiendo nuestra vida, decidiéndonos caminar en pos de Él, obedecer todo lo que dice el Señor, que vivamos como Él vivió, amén, en obediencia a su palabra. Pero cuando de pronto surge en nosotros esa cobardía de que ya no queremos seguir y desistimos en seguir a Cristo y nos morimos, y el hombre muere habiendo dado la espalda al Señor, téngalo por seguro que su nombre estará borrado del libro de la vida. Porque todavía antes de que muera, cualquier hermano que me escucha que se haya apartado de los caminos del Señor, hoy estás a tiempo de volver a los caminos de Cristo. El Señor te está dando esa maravillosa oportunidad que tal vez no la puedas tener el día de mañana. Hoy que estás vivo, pero estás apartado por alguna razón, la que tú quieras, no va a ser excusa. Hoy puedes decidir rendirte a los pies del Maestro. No te vayas de esta tierra en esa enemistad con Dios, porque entonces tu nombre estará borrado del libro de la vida. Ese es un engaño, es una falacia, es una buena intención, pero eso de que el salvo siempre salvo es un terrible engaño. El Espíritu, a través de Juan, le está diciendo a la iglesia que conserve las cosas que tiene todavía buenas para que no borre su nombre del libro de la vida. Y vuelvo a repetirlo porque me encanta eso. Dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es el ser humano, es el Espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu viniera, tomaría de lo suyo y nos lo haría saber. No es lo que el hombre diga, amado hermano, amigo que me escucha. No te dejes engañar que te puedes tomar 4, 5 o 6 cervezas. Ese es un engaño. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Hay algunos que me han dicho: no, pero es que 3, 4 cervezas no pasa nada. Y yo a veces digo: bueno, entonces si eso es así, vamos a aplicar la misma regla y vamos al adulterio. ¿Puede su esposa serle infiel una sola vez y usted no lo cuenta como que le falló? Y entonces en una cosa sí porque le agrada y en otra no porque le desagrada. Amado hermano, la misma regla es aplicable. Si nosotros le somos infieles a Dios, por eso la Biblia dice que Él permanece fiel. Y hoy yo quiero invitarle, hoy es un día para reflexionar. Hoy estamos hablando de la resurrección, hoy están hablando las iglesias acerca de la resurrección de Jesucristo. Y hay muchos, hoy hermano y en los días anteriores estaban anunciando las iglesias, la iglesia tradicional iba a estar transmitiendo la homilía. Y uno dice:
Pero ¿de qué le sirve al hombre saber todo esto si descuida, si ha descuidado por completo la seguridad personal, su salvación? Si el hombre no sabe, yo platico, mis amados hermanos, con aquellos que vamos a evangelizar y les digo, tú sabes que un día tú vas a dar cuenta a Dios. Sí, pero que pase lo que tenga que pasar. Ignoran por completo que en aquel momento ya no va a haber vuelta atrás. Por eso es que hoy esa resurrección de Jesucristo garantiza una resurrección poderosa, victoriosa, vencedora para aquellos que hemos abierto nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo quiero invitarle hoy, en esta preciosa tarde, para que ahí donde usted se encuentra, tome un breve tiempo, tome unos minutos, tome unos segundos si lo quiere, o unos minutos, y que vea si usted realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo. Siente usted, tiene la seguridad, tiene la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde lo que la Biblia dice, que todo aquel que no fue hallado y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De ese lago no habrá, una vez pronunciada la sentencia, no habrá salida. Por eso hoy, hermano, amigo que nos escucha, yo quiero invitarle a que no endurezca su corazón. Yo quiero invitarle a que si hay alguien ahí oyendo este mensaje y sabe que lo que yo he dicho es una realidad, es una verdad, y siente en su corazón que necesita esa salvación, ¿por qué no ora? El apóstol Pablo dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. El aborto que probablemente una persona pudo haber hecho, eso no significa que ya no hay solución para usted. La hay y está en Cristo. Si usted se humilla, si usted reconoce eso malo que hizo, tenga la seguridad que el Señor Jesucristo va a perdonarle. Que robó, que maldijo, que se peleó con su mamá o con su papá, que está peleado o peleada con sus hijos, pídale perdón al Señor y pídale perdón también a los suyos. Deje que Jesucristo more en su corazón. Dejemos que el trono del Señor esté en nuestro corazón. Abra su corazón, yo le invito. No sabemos cuándo el Señor haya de sonar esa trompeta final, que no será el final del mundo, será solamente para llamar a la amada iglesia. Vendrá la gran tribulación, vendrá posteriormente el milenio, después el juicio del gran trono blanco, pero para ello nosotros ya tendremos tiempo con el Señor. Yo le invito a que al saber que el que no ha aceptado a Cristo va a ir a una condenación, que eso nos impulse, que eso nos mueva a poder tomar los cartelones en nuestras manos y mostrarle a aquellos como un anuncio. Todavía hay iglesia, todavía iglesia, amamos al Señor y queremos que otros sean salvos. En el nombre de Jesucristo,
Yo le pido, amigo, que abra su corazón. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque no hay nadie, Señor amado, sobre la faz de la tierra y en ningún tiempo que pueda ser tan hábil que le pueda engañar. Oh Dios, no importa lo que el ser humano haya hecho, si se arrepiente, usted le perdona. No importa lo que haya hecho. Yo le invito a que se humille en la presencia del Señor. Yo le invito a que se humille en la presencia del Señor.